Ahora sí. Vamos a ver. Perfecto. Hoy me veis aquí un poco lejos. Vamos a poner aquí el ordenador. Y por aquí para YouTube. A ver que conecte el chat en el ordenador, que no os veo ahora de tan lejos. Estoy súper lejos hoy, ¿eh? Intentando cambiar los formatos y hacerlo un poco diferente. No veréis los focos ahí de fondo tan chulos, ¿no? Buenos días desde Las Vegas. Bienvenida, Marcela. Bueno, ¿qué tal? ¿Os gusta el formato así de tan lejos? Es diferente, desde luego. A ver, esto. ¿Os gusta más de cerca? Bueno, pues hoy va a ser así. Y otro día de cerca, ¿vale? ¿Os parece? Así vamos cambiando. Así también está bien. Pues diferente, diferente. Con los focos ahí súper chulos ahí, pues como si fuera un plato de televisión. Chulísimo. Todo bien. Cristina le gusta todo. A ver. Ah, te vas a Pilates, Maribel. ¿Has oído la expresión de que no se puede tapar el sol con un dedo? No. Lo que es, y no te puedes engañar a la realidad. Lo que es, y no puedes engañar a la realidad. Pues no sé si estaría de acuerdo, ¿eh? Leonesa. Sobre todo por las implicaciones que tiene esta afirmación respecto de la psicología de las personas. Lo que es. Bueno, dime un ejemplo de lo que es. A ver qué podemos sacar de esto. Alina al final no hizo el directo de las 8. No lo pudo hacer al final. Bueno, a Raquel le gusta el formato. Así de lejos. A ver.
No te vemos los ojos tan bonitos que tienes. Bueno, pues unos días veréis los ojos bonitos y otros días veréis el fondo. Súper chulo también que tengo ahí de libros tan maravillosos. Pero para hacerlo diferente también. En verano probé a salir a la terraza, pero también es cierto que se escucha peor. Y el sonido es importante. ¿Cómo se puede lidiar con la depresión? Pues con la depresión se tiene que lidiar siempre con terapia psicológica, pero bueno, por hacer algún tipo de referencia a qué se hace la terapia psicológica, lo que se hace es activar la conducta, una conducta que ha estado tendiendo hacia la desactivación, hacia el hacer menos cosas cada vez. La terapia que más eficaz es para la depresión es la terapia de activación conductual. Poquito a poquito ir haciendo cada vez más cosas sin esperar a estar motivados porque puede que no llegue jamás. Empezar a hacer esas cosas que se han dejado de hacer, incluso buscar cosas nuevas que antes no se hacían, pero siempre de una forma muy gradual, muy poquito a poquito, con pequeños retos cada día, cada semana, cada mes. Esa es la forma más eficaz de lidiar con la depresión, independientemente de que se trabajen todos esos elementos cognitivos asociados a la depresión, como son los pensamientos negativos, intrusivos, la rumia y todo ese elemento de dar vueltas y vueltas a lo oscuro que es el mundo, independientemente de que se trabaje eso o no, que es muy interesante hacerlo, la activación conductual es lo más eficaz, porque empiezas a sentirte diferente. Buenos días. ¿Qué terapia sería adecuada cuando te sientes avasallada por tu hija y ya es adulta? Si me preguntas qué terapia sería más adecuada, siempre te voy a responder lo mismo. La terapia basada en la evidencia, como es la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, otro tipo de terapias como la terapia sistémica, la familiar, también suele funcionar, pero no, seguramente no estamos hablando de que tu hija quiera participar. Entiendo, ¿no? Más bien es que tú te sientes así y tu hija no ve ningún problema en ella. Es posible que sea eso, porque es muy frecuente, por eso lo digo. Si ella no ve ningún problema, claro, vas a tener tú que cambiar ciertas cosas de tu conducta y de tus percepciones con tal de poder convivir con tu hija de la forma más saludable. Es algo muy frecuente esto en las consultas, muy frecuente. ¿Se puede ayudar a alguien con depresión o procrastinación si no quiere ir al psicólogo? Ni siquiera un psicólogo puede ayudar a alguien si no quiere ser ayudado. Imagínate a alguien no profesional que intenta ayudar a alguien a la fuerza casi, intentando cambiar cosas que ve la persona pero la otra no. No se puede ayudar a nadie si no quiere ser ayudado. Mar. Como mucho y tu trabajo como, pues si eres amiga o si eres madre o si eres cualquier lazo que tengas con la persona, tu mayor trabajo, y de verdad que es muy, muy difícil a veces, es convencerle de la necesidad, dado su malestar, de acudir a consulta. Porque si hablamos de depresión no es tristeza solo, no es estoy un poco triste hoy, estoy un poco mal. Si es depresión, hablamos de un riesgo real de ir a más y a peor. Con lo cual se trata al final de convencerle de que necesita ayuda. Buenos días, Mar. ¿Cómo lo ves? El set así, de lejos. Parece que estoy en la televisión. Esta es la segunda vez que te veo, pues muy agradecido. Corazones multis. Si tienes pena o dolor, se te quita un rato, pero después vuelve. Claro, por eso es necesario, Leonesa, el manejo emocional constantemente durante todo el día. Durante todo el día. Siempre tenemos que ser capaces de monitorizar los pensamientos que nos causan emociones, las emociones cómo están afectando a nuestro cuerpo,
cómo las emociones que han generado estos pensamientos generan todavía más pensamientos negativos. Todo eso, Leonesa, no es algo que tú trabajes, desaparezca y ya está. Es un constante luchar contra eso, o al menos aprender a que no te afecte, porque es todo el día, claro que sí. Incluso cuando lo controlas, vuelve a cabo del rato otra vez, porque los pensamientos intrusivos no desaparecen. Y hemos hablado muchas veces de que no se trata de que desaparezcan, sino de conseguir que no nos causen el malestar que nos están causando. ¿Sabes? Y es un constante volver al trabajo mental otra vez. Le da un toque muy bonito, pero algo más impersonal. Vale, lo tendremos en cuenta. Nos das otro enfoque desde ahí. Iremos cambiando. Pues está bien también, ir cambiando. Igual que cambiamos de ropa, pues cambiamos de plano, por así decirlo. A mí me ha pasado esta mañana, Leonesa, como ejemplo de cómo trabajar con esto, ¿vale? Leonesa, me refiero con respecto a eh, cómo los pensamientos, cuando los controlas, no te generan emociones, ¿vale? O digamos que estás gestionando una emoción online, en el momento, en vivo, y uno pensaría, bueno, pues ya está. Si yo he gestionado una emoción, ya está, se acabó. Pero es que al cabo del rato puede volver otra vez perfectamente. Eso desde luego. Pero a mí me ha pasado esta mañana que yo tenía, bueno, tenía no, tengo muchísima carga de trabajo. Inclusive a veces tengo informes que realizar, tengo papeles que rellenar para gente que me pide ciertas cosas que les hace falta. Todo a veces es a última hora y con prisas, lógicamente, y normal. Y se me ha juntado todo tanto en estos últimos 2 días, el... De hecho, bueno, los últimos 3 días más bien, el martes acabé a las 10 de la noche de trabajar. Tenía, bueno, desde por la mañana que ya fui a la radio, etcétera, y no paré en todo el día. El miércoles me levanté y tenía un montón de cosas que hacer también. La perspectiva de ese modo, teniendo en cuenta que yo ya el martes sabía lo que tenía el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, que acabaré tarde el viernes también, teniendo en cuenta todo esto, llega un momento que esta mañana que me he dado cuenta de que estaba empezando a generar en mí cierta ansiedad. Por todo lo que tenía que hacer, digo esta mañana, en el mismo día de hoy, que es mucho, pero muchísimo. Teniendo en cuenta que no voy a poder prácticamente pues ver a mi hija, por ejemplo, en todo el día, que no voy a poder parar a, no sé, 10 minutos a hacer algo porque, bueno, un montón de cosas. Inclusive, cuando acabe todo lo que tengo que hacer en el día, que es, pues puede ser que a las 12 de la noche, yo también entreno a veces, hago deporte a esa hora porque no encuentro otro lugar para hacerlo. Me toca hacerlo esta noche también, con lo cual acabaré a la 1 de la mañana de hacer deporte. Y después además tengo otra obligación, que es que como vosotros sabéis, soy escritor, tengo un libro en una editorial en el proceso de edición y tengo que corregir el libro ahora porque ya me lo han mandado y tengo que hacerlo durante la noche, con lo cual acabaré a la 1 de la mañana de hacer todo lo que tengo que hacer y tengo la obligación de hacer ese trabajo también, con lo cual acabaré quizá a las 2 de la mañana. Eso hoy, pero yo ya llevo 3 días así, acabando todos los días a las tantas de la mañana, pero con la perspectiva desde que por la mañana cuando me levanto es una cadena de acontecimientos todo el rato. Bueno, pues ha habido un momento que he sentido ansiedad, leonesa. Lo digo por esto de gestionar las emociones, que luego vuelvo otra vez. Y ha habido un momento que yo he sentido que me invadía la ansiedad. Pero la ansiedad, eso es, leonesa, eso es estrés. Eso es. Pero no es ansiedad. Ha habido un momento puntual, como digo, en el que yo he experimentado ansiedad. Porque el estrés a mí no me preocupa. Y yo lo llevo muy bien, el estrés. Me gusta. Me gusta el estrés. Me gusta tener mucho ajetreo en mi vida. Me da coherencia con mi forma de ser y me gusta. Me siento vivo. Sin embargo, lo que he sentido esta mañana ha sido ansiedad. Y eso es otra cosa.
el nudo en el estómago de todo lo que tengo que hacer, madre mía, y una cosa, y como no llegue a algo, no llego al otro, y como no, y un paciente y otro con los problemas de uno, con los problemas de otro, y tenerlo todo en la cabeza, no fallar, ¿vale? Todo eso a la misma vez. No, no he sentido un ataque de ansiedad. Más bien la ansiedad, sencillamente la activación fisiológica, solo producto, y vosotros lo sabéis, de pensamientos. De tengo que hacer, y no sé qué, y no voy a llegar, y si llego, no sé qué, y si, todo eso. Eso es lo que genera la activación fisiológica. En ese momento en el que yo he detectado que estaba sintiendo ansiedad, que no lo he sentido en estos 3 días, ha sido esta mañana en un momento puntual. En menos de 30 segundos yo me he dado cuenta que estaba experimentando ansiedad. Así que enseguida me he dicho, para que veáis cómo los pensamientos, como son el origen de la ansiedad, son los pensamientos los que tenemos que cambiar. Yo mismo he pensado esta mañana, digo, detrás de una cosa otra. Esta mañana tengo que llevar a mi hija al colegio, luego empiezo el directo, después del directo tengo un paciente, el paciente es de todas las semanas, tengo muy buena relación con él, va a ir todo muy bien, después tengo otro paciente, luego voy a ir a comer, a recoger a mi hija, a comer. Después de una cosa, otra. Es decir, si yo desplazo mi mente hacia todo lo que yo tengo que hacer hoy, mañana jueves todo el día otra vez, y el viernes otra vez hasta puede que las 7 de la tarde, si yo desplazo mi mente hacia todo lo que tengo que hacer en todos esos momentos y toda la cadena de acontecimientos y el esfuerzo tan grande al final que tengo que hacer para llegar hasta tan tarde, me agobio, siento que me abruma y he podido sentir en ese momento ansiedad. Lo que necesitamos, por ejemplo, en ese momento es focalizar de una forma mucho más a corto plazo y decir, que lo que tienes ahora es que llevar a tu hija al colegio. Nada más. No tienes más objetivos en la vida que ese. Y cuando vuelvas, tienes un espacio ahí de media hora para organizarte, para hacer el directo, que es lo que he estado haciendo aquí. He cambiado un poco el set y yo he entretenido con esto. Y me he hecho el café, tranquilo, digo, y ahora tienes el directo. Y es tu único objetivo en la vida, el directo, nada más. Y después del directo tengo un paciente que suele llegar tarde los jueves, con lo cual tengo unos minutos ahí después del directo para organizarme de nuevo, para sentar la cabeza y decir, bueno, ahora me enfrento a una situación que es solo, como único objetivo en la vida, solo una terapia a las 11 de la mañana, de 11 a 12, nada más. Y después, y así, uno detrás de otro. Con lo cual, si en vez de permitir que nuestra mente se vaya tan lejos, cuando hay tanto estrés, tanta presión externa desde fuera, nos va a dar ansiedad. Necesitamos focalizar en metas a muy corto plazo, porque eso, enseguida me he dicho, ya está, se me ha pasado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Los pensamientos son el origen de la ansiedad y son lo que tenemos que aprender a controlar si lo que queremos es cambiar algo. Que puede funcionar el respirar, el hacer un poco de mindfulness, todo eso funciona desde el punto de vista fisiológico de esa activación que tenemos. Pero lo que más va a funcionar siempre es lo que tenemos aquí, los pensamientos que son los que están generando realmente toda esa activación. ¿Entendéis un poco el punto de vista? Con lo cual ha desaparecido. Y como te decía antes, Leonesa, eso no se acaba ahí, ya está. Luego vuelvo al contraataque. Y luego en un momento dado, mientras estoy yendo a por mi hija, llevándola al colegio, vuelvo y estoy aparcando, otra vez vuelven a saltarme pensamientos de madre mía lo que tienes que hacer hoy y no sé qué, y ahora no sé, y otra vez vuelve otra vez. ¿Por qué lo digo que vuelve? Porque el pensamiento no es algo que se controle, sencillamente es algo que aparece involuntario en la cabeza. Otra vez vamos a tener que decir, tranquilo, que después de una cosa, otra vez tenemos que contraatacar. Leonesa, cuando tú te sientes triste, tú puedes hacer un ejercicio de exposición, de acercarte a cosas que no te gusta, no te apetece hacer, pero las haces, cambiar los pensamientos por otros. Eso no te va a quitar la tristeza ni la depresión de forma permanente. Es una herramienta que ha funcionado de forma puntual y que vas a tener que seguir intentándolo, haciendo otra vez esto, si lo que quieres es enfrentarte a una tristeza después. ¿Entiendes? Es un constante trabajo, si lo que quieres es gestionar tus emociones. Y bueno, después de este rollo y de esta experiencia personal, que espero que os sirva de ejemplo de cómo funciona la gestión emocional en el día a día, que es lo que siempre intento en estos directos, espero que sirva de ejemplo. Porque yo ahora estoy muy bien y muy tranquilo y he cortado un problema que podría haberse generado de la ansiedad. Hubiera podido estar perfectamente todo el día con ansiedad y ha desaparecido al cabo de un minuto. Es lo que debe ser. Es lo que debe pasar con las emociones. Que aparezcan, que las gestionemos y que desaparezcan en menos de minutos, como mucho.
como mucho. Eso es lo que debe ser. Bueno, voy a volver para atrás, que tengo aquí un montón de comentarios. ¿Conoces el tema del examen que usa la cámara Gesell? ¿El tema del examen? ¿Examen de qué? La cámara Gesell es esa que utilizan para ver electromagnetismo y cosas así. Voy a volver para atrás, poco a poco. ¿Por qué tengo necesidad de tener pareja si estoy bien sola? ¿Por qué tengo necesidad de tener pareja si estoy bien sola? Puede ser la presión social, puede ser la cultura que nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que no. Te presiona la gente, te dice cosas, te hace comentarios, deberías estar, no sé, casada, deberías tener hijos, te dicen cosas de ese estilo. Puede ser que la presión sea social, pero uno debe hacer lo que quiere hacer, valorando los pros y los contras. No lo que le dicen los demás, desde luego, y ni siquiera que se lo digan de forma explícita, sino eso, la presión por debajo del umbral de la conciencia a veces. No, pero la cultura a veces presiona. Puede ser que de algún modo tú sientas que te toca ya, por la edad que tienes, tener parejas, asentar la cabeza de algún modo. Eso es posible que lo tengas, pero no es necesario si no lo quieres, claro. La necesidad, por tanto, es algo que vas a tener que aprender a controlar si lo que no quieres es tener pareja. O preguntarte por qué no quieres tener pareja y en todo caso remar en sentido contrario. Al final siempre se basa esto en decisiones. Siempre tienes que tomar una decisión, qué es lo que quieres, y luchar por ello, por lo que quieres. Si lo que quieres es no tener pareja, vas a tener que luchar en ese sentido. Luchar contra la necesidad de tener pareja que tienes, porque además no solo depende ni de uno ni de otro, ni es un complejo, una interacción compleja entre dos personas, ¿no? Cambiamos perspectiva, me gusta. Es una forma de luchar contra sentirte abrumado. Esto, por cierto, que he estado mencionando de cambiar el foco de las metas a largo plazo por las de corto plazo, se llama el establecimiento de metas de Locke y tiene evidencia científica muy, muy buena. ¿Vale? No es una, no es una experiencia personal y ya está. Es una técnica científica de la psicología que funciona muy bien. ¿Puede ser el sentido biológico que quiera tener pareja? Un saludo, David. Claro, entiendo que tú lo ves a través de tus filtros, Jesús. Todo lo que ves, todo lo que percibes, lo percibes a través de tus creencias. Y todo lo ves a través de la biología. Pero creo que lo que es la biología, no sé si exactamente si estás realmente entendiendo lo que es la biología, porque lo estás mezclando en parte con mucho de la psicología, porque cuando hablas de biología hablas de conflictos emocionales más bien. Y eso no es la biología. La biología son las células, las, los, cómo se conjugan entre sí todos los elementos biológicos en el sentido de órganos, el cerebro. Claro, la biología estudia cosas que creo que no estudian ni de lejos aquel campo en el que tú estás metido, ¿sabes? Porque ¿qué es en este caso o hacia qué tiende la biología o todos los procesos biológicos que han hecho que la especie evolucione hacia la supervivencia? Pues la biología nos empuja a reproducirnos, por ejemplo. Nos empuja a comer, a beber, a dormir. Todo eso es la presión biológica.
Voy a ir volver para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hay un montón aquí. A ver, Cristina, me decías, eso pasa factura. ¿Tú crees que esto me pasaría factura, Cristina? ¿Dirías que este estrés tendría relación con algún problema después? Realmente no. He hablado muchas veces de que el estrés en sí mismo no es un problema la ansiedad, el malestar asociado a una presión externa que no sabemos gestionar. Yo lo llevo muy bien. En realidad no tiene esto que provocarme ni trastornos psicológicos ni físicos a causa de una presión, porque lo estoy llevando bien, incluso lo llevo mucho mejor que si no tuviera estrés. ¿Sabes lo que quiero decir? Es importante este matiz. A ver, Adam, voy a buscar el mensaje de Adam, si lo encuentro. Es que me he enrollado mucho y ahora tengo que coger el hilo otra vez. A ver, Adam, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No lo encuentro, ¿eh? No encuentro tu mensaje, Adam. Bueno, pónmelo otra vez, que no lo veo. Empecé a ser infiel, nos dice Néstor, y ahora no puedo perdonar a ninguna mujer. No sé qué me pasó. Empecé a ser infiel y ahora no puedo perdonar a ninguna mujer. No entiendo esta pregunta. Tampoco hay ninguna pregunta en sí mismo, Néstor. ¿Qué quieres decir con esto? ¿No perdono a ninguna mujer? ¿Cuando te son infieles te refieres? Tengo una relación. Mi novio últimamente me ignora. No responde mis mensajes. ¿Cuál es la pregunta, Tatiana? No, Cristina, lo de no responde mis mensajes se refería a su novio, ¿no? Entiendo. Y eso me genera ansiedad. Pero no responde tus mensajes por algún motivo, porque no estáis juntos, no estáis viviendo juntos, entiendo, ¿no? Por haber sido infiel, no, pero creo que es otra persona. Esta no. Se ha mezclado una cosa con otra, creo. Bueno, Adam, si me puedes preguntar otra vez, porque no entiendo, no veo la pregunta previa a esto que me pones aquí. Y que esa mujer acepte, pero me has dicho algo antes por lo visto y no lo he visto. No lo encuentro, quiero decir. Si no responde tus mensajes, ya te respondió. Sí, claro, pero si es su pareja, Sonia, entiendo que busca pues si la ha dejado, una respuesta, ¿no? Un cierre, de algún modo, ¿no? Porque al no estar cerrado, el que alguien rompa la relación, incluso que no sabemos si es eso o no, pero que alguien, de algún modo, si no sentimos un cierre, no pasamos página, ¿no? Y eso le deja un poco atrapada. De eso hay una interesante evidencia. Fíjate, algo muy sencillo, Sonia, algo muy sencillo de entender cómo el ser humano, aquello que no cierra, permanece mucho más en la memoria de forma eh, más fuerte. Resulta que, ¿cómo se llamaba esta psicóloga que hizo el estudio? Si no me acuerdo del nombre, lo buscaré para mañana, pero no importa el nombre. Se hizo un estudio con camareros que servían mesas, ¿vale? Y a un grupo de 100 camareros, ¿vale? Frente a otro grupo de otros 100 camareros. Muy interesante este estudio, las conclusiones de este estudio sobre todo. Nos decía que el grupo de 100 camareros en el que se hacía la intervención era un grupo al cual, después de servir las mesas, se le interrumpía el servicio a mitad, justo a mitad del servicio. Con lo cual no acababan de servir las mesas. Frente al grupo control, que hicieron el servicio completamente normal. Las conclusiones son muy interesantes y nos recuerda que aquello que no se cierra permanece en la memoria mucho más. Porque el grupo de camareros que no habían cerrado el servicio al día siguiente
se les preguntó a todos los camareros, tanto a un grupo como a otro, qué era lo que había pedido cada uno. Y los del grupo que les interrumpieron el servicio se acordaban muchísimo más que aquellos que sí habían cerrado el servicio. Eso nos dice, bueno, muchas cosas del ser humano, de que, hola Evelyn, buenos días. Aquello que no se cierra en la memoria, eso permanece todavía porque tu cerebro no ha cerrado. Es lo que pasa muchas veces con los duelos mediante los velatorios, los entierros. De algún modo, en un entierro te despides en el funeral del muerto, ¿no? De la persona que ya no está. Al despedirte, cierras un ciclo y puedes empezar ese duelo y empiezas a colocarlo en ese lugar en el que ya no está presente y está más bien en tu mente. Pero si no consigues cerrar, y esto ha pasado mucho en época de pandemia, si no consigues despedirte, hay un proceso de vacío al no haber un cierre. Bueno, permanece todavía más en la memoria y puede tener esto algún tipo de problema a la hora de gestionar este duelo, porque no hay un proceso natural de cierre. Con lo cual, bueno, y trasladando esto a la pregunta que nos hacían, si tú tienes una pareja y te deja sin decirte nada, de pronto un día ya no te habla, tenemos un problema porque no estás permitiendo que tú cierres el ciclo. Si no habla contigo y te dice, mira, que esto no va bien, yo no quiero estar contigo, con una madurez esencial, ¿no? Que pueda decir, mira, no quiero más, y ya está, no pasa nada. Tú eres de una forma, yo de otra, sin necesidad de cabreos ni de insultos, sencillamente sé a palabra que esto no va bien. De algún modo tú cierras el ciclo, entiendes que no está funcionando y tienes la posibilidad de cerrarlo. Con el ghosting, con eso de evitar a la persona e ignorarla, genera mucho malestar por esa misma razón. Necesitamos cerrar esos ciclos a nivel emocional. Pero, bueno, pero no sé si es que la relación se ha acabado. Podemos deducir que se ha acabado, es decir, cuánto tiempo te ignora. Porque una cosa es que, no sé, se ha ido a trabajar y durante 2 días se ha ido a un hotel a trabajar con una empresa y resulta que no te ha hablado en 2 días. Bueno, pues a lo mejor es que, mira, no tiene batería, no está liado, no lo sé, hay muchas razones por las cuales no te contestaría. Pero ¿qué hace? ¿3 meses que no te habla? Pues entonces ya hay otra cosa ahí, ¿no? Ya podemos deducir más cosas. Depende, ¿no? De qué es lo que está pasando exactamente, cuánto tiempo lleva sin hablarte. Vale, es que esto es otra cosa, Sonia, porque me has dicho, tengo un novio que me ha dejado de hablar. Claro, pero no te ha dejado de hablar, te ha dejado, ¿no? ¿O no? ¿O no te dijo nada y sencillamente se fue a su casa? Y lo que está pasando es que no aceptas que te haya dejado, es eso. Que son matices a veces importantes, ¿no? Para buscar soluciones. A ver, Adam, me estás poniendo y que esa mujer acepte, pero no entiendo el mensaje. Yo pensaba que venía de atrás de otro mensaje que habías puesto, pero al no encontrarlo, solo me estás poniendo esto, pero ¿a qué te refieres? Nino, a ver, hola, cuánta razón. Esas idas y venidas hacen que tú vivas en modo alerta y no terminas con el duelo. Mm. En un espera sin espera. Lo viví y me llevó a un cuadro de ansiedad. Sí. Hola, Keka, ¿qué tal? Hay personas que necesitan un cierto nivel de movimiento. ¿Qué te refieres, Loli, con eso? Cierto nivel de movimiento. Te refieres por lo del estrés, ¿no? La necesidad bueno, sí, de movimiento, de actividad, ¿no? Es algo muy frecuente en las personas extrovertidas, por ejemplo. Lo que más define a una persona extrovertida frente a lo que la gente cree
no es la relación social con mucha gente, sino precisamente los niveles de actividad. Necesitan hacer muchas cosas. ¿Qué setup? Tienes más luces que el Bernabéu. Sí, sí, sí. Hoy lo he puesto así para que se vea así de fondo los focos, que por cierto compré los focos con el dinero de los superfans y de las donaciones que se hacen por aquí por TikTok. Así que con mucho orgullo los muestro aquí en la pantalla. Estos de aquí, digo, tan chulos. Si se le es infiel a una mujer, se le puede activar el programa de cuello del útero. Jesús, es que hablas de cosas que no tienen evidencia científica y no está mal al final porque son tus creencias. Pero eso de nuevo, Jesús, se podría demostrar y no se ha demostrado. Se puede hacer estudios con personas infieles que estén dispuestas a participar en un estudio y encontrar si hay un cambio biológico en su útero. Y eso no es así, Jesús. Jesús está hablando, para el que no lo sepa, de, de un supuesto, mmm, una supuesta terapia súper moderna de un alemán, un médico alemán, que se llamaba el doctor Hammer, que fue, bueno, pues como pasa muchas veces, fue casi como el primero de una especie de super teoría de que con eso íbamos a curar el cáncer y todas las enfermedades. A día de hoy eso, bueno, lo siguen ciertas personas, como si fuera pues eso, una forma mesiánica de resolver todos los problemas. No tiene ninguna evidencia científica, pero mucha gente lo cree. Habitualmente gente que no viene del ámbito profesional, gente que más bien, sin tener demasiados conocimientos ni de biología ni de psicología, van entrando en un tipo de dogma y van creyendo cosas que sin necesidad de la evidencia científica van, bueno, justificando mediante argumentos inválidos en sí mismos cosas que no tienen validez. ¿A qué me refiero con argumentos inválidos? Por ejemplo, y no estoy haciéndote una crítica, Jesús, estoy describiendo algo que se produce habitualmente en personas que son, pues no sé, terraplanistas, en personas que creen cosas completamente al margen de la ciencia, solo porque, por ejemplo, hay un médico que lo afirma, que es lo que Jesús nos decía el otro día. Dado que el doctor Hammer, este que propuso la metodología, es un médico, será verdad. Claro, pero ¿y los 800.000 médicos que dicen lo contrario? ¿No son médicos también? Y de hecho, el corpus científico es precisamente la fortaleza, es esa. No lo que dice un médico, no lo que dicen dos, sino lo que dice toda la cantidad de estudios científicos sobre algo. Toda la cantidad, en este caso, de médicos, con todas sus investigaciones, tanto estadísticas como clínicas, sobre la biología de una persona, sobre la manifestación de síntomas y de, eh, y de enfermedades. No lo que diga uno, que realmente no nos dice gran cosa de nadie o del ser humano. Y es lo que pasa como en este tipo de argumentos. Dado que es médico, será verdad. Ya, pero es que hay muchos médicos que dicen cosas que las intentan probar, desde luego, y luego no lo consiguen probar. Por ejemplo, después viene el otro argumento para intentar justificar que, que no tengamos evidencia, que es el argumento que también nos ha mostrado Jesús, que si no hay evidencia ahora es porque las élites han intentado ocultar los grandes descubrimientos de este supuesto genio. No es así. El doctor Hammer ha propuesto algo que me parece muy interesante, que hubiera tenido una repercusión mayor si hubiera tenido evidencia científica. Se ha intentado comprobar, no la tiene a día de hoy, no tiene evidencia científica y por tanto no tiene ningún interés. Pero bueno, entiendo que al final cuando uno se mete tanto en una creencia es muy difícil escapar, por mucha evidencia que te muestren y por mucha contraargumentación que te dediquen. Yo no sé la verdad de nada. Yo sí que sé, Jesús, que todos aquellos argumentos que tú me has dado a favor de esta creencia errónea son inválidos. Puedo coger un argumento y decir, no es un argumento válido. Eso sí lo puedo hacer.
Y cuando me dices esto es así porque él es médico, teólogo, físico, por tanto será verdad. Ya, pero es que mucha gente inteligente, mucho más inteligente que cualquier persona como este, y es decir, cuando hablamos de cientos de miles de médicos, seguro que entre todos ellos hay mucha más gente inteligente que este hombre y con más estudios todavía que él, que dicen lo contrario, que son la mayoría. Quiero decir que en realidad el argumento no es válido. ¿Ves? El argumento, me refiero a eso, Jesús. Me dices, el doctor Hammer era científico. Por tanto, tiene que ser verdad. Ya, pero ¿y los cientos de miles de científicos que dicen lo contrario? También son científicos y son médicos. ¿Por qué eso no te lo crees? ¿Por qué te crees lo marginal? ¿Por qué te crees lo que dice uno y no lo que dicen todos lo que dicen lo contrario, ¿no? Eso me refiero, Jesús. El argumento no es válido. Yo no sé la verdad, pero sí puedo coger un argumento y ponerlo a prueba. Por ejemplo, ahora me das otro argumento. Perdonad a los que no os interese este tema. Estoy haciendo un análisis racional de algo que opera en la sociedad en general, porque hablamos de que, en un estudio no muy lejano en el tiempo, es bastante reciente, se encontró que casi el 10% de la sociedad creía en cosas como el terraplanismo y cosas así. Cosas que sin ninguna evidencia han ido cayendo en la cuenta de ciertos argumentos como estos y creyendo cosas porque, bueno, por argumentos, como digo, que no tienen fundamento. Y por eso quiero hacer este trabajo de razonamiento. Ahora nos dice Jesús algo que también es un error, que es que, por ejemplo, nos dice, su mujer oncóloga tuvo un cáncer de mama y uno de ovario. ¿Sabéis lo que pasaba con, por ejemplo, con Freud respecto del psicoanálisis, que no es psicología? El psicoanálisis no tiene tampoco la evidencia científica que he intentado tener, no la tiene. Tiene un poquito a día de hoy algo, pero nunca de la eficacia o de que las partes de su tratamiento realmente funcionen o tengan teoremas verdaderamente fundamentados. Bueno, Freud, ¿sabes lo que hacía? Decía, bueno, yo tengo un conflicto con mi madre, el paciente que acaba de llegar tiene un conflicto con su madre, o así me lo cuenta, el paciente que me llegó la semana pasada también tenía un conflicto con su madre, por tanto, la sociedad en su conjunto, el ser humano en su conjunto, todo ser humano que nace tiene un conflicto con su madre. Claro, ese es un problema de estudiar casos clínicos. Los casos clínicos, es decir, que tú observes a un paciente, no son fiables para generalizar a la sociedad. Entonces, eso es lo que suele pasar. Porque ¿sabes cuántos pacientes vio Freud en toda su vida? Pues creo que fueron, no sé si fueron 45 o algo así, en toda su vida. Eso no se puede generalizar a la sociedad, por mucho que esos 45, algunos sí y algunos no, tuvieran algunos síntomas parecidos. Lo que se necesitan los estudios científicos es precisamente superar la cantidad necesaria, como por ejemplo los 100 pacientes, para comparar, y sobre todo cuando se selecciona de forma aleatoria, hay un proceso científico para que después las conclusiones de ese estudio puedan generalizarse a la sociedad de una forma eficaz. Y además se puede medir cuál es el grado de eficacia a la hora de generalizar, teniendo en cuenta la selección de la muestra, teniendo en cuenta ciertos parámetros que se ha estudiado que funciona. Bueno, el caso es que el hecho de que tú pongas el foco en una persona y digas, ¿lo ves? ¿Cómo es verdad? Porque su mujer resulta que tuvo un cáncer de mama, como él decía. Claro, no funciona así, Jesús. Resulta que deberíamos de poder medir esto con cientos de personas, no con solo la mujer del que propuso la teoría. ¿Me entiendes? De nuevo es un argumento que no es válido. Otro de los argumentos, Jesús, que tienes. Apañados vamos si creemos a la élite. De nuevo tienes ese argumento de que todo es una gran conspiración de una élite contra los borregos que somos nosotros, los que no piensan como tú. Claro, yo entiendo, y no es mentira, ni es tampoco ningún secreto, Jesús, que las empresas, los que tienen dinero, presionan a los gobiernos, a las organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, pero no es cierto, o es, digamos, un pensamiento naif, ingenuo, pensar que ellos tienen el control de absolutamente todo, porque el ser humano es más complejo en sociedad. Porque es muy complejo llegar a la gran mentira de miles de millones de personas, porque es muy complejo manipular a todo el mundo, y de hecho se ha intentado. Yo alguna vez he contado
que... bueno, estamos hablando de psicología en general. Suni. Alguna vez he contado que la presión de las grandes alcoholeras, y sabéis vosotros por qué ha sido así, también la industria del vino, ha gastado mucho dinero para intentar manipular la opinión pública respecto del consumo del alcohol. Eso vosotros lo sabéis. Eso se llama lobby, de toda la vida existe, la presión de las empresas por intentar controlarlo todo. Eso está bien, está bien porque es alguien que quiere ganar dinero y bueno, pues lo intenta. ¿Están mintiendo las alcoholeras cuando dicen en sus estudios, los que ellos pagan, que el alcohol en realidad es bueno? No están mintiendo en realidad. Lo que hacen es que cogen los estudios porque no los pueden manipular, no pueden engañar en las conclusiones, porque un estudio científico, y tenéis que entender esto, solo va a funcionar si el estudio se puede replicar. Si el estudio lo puede coger otro grupo en otra parte del mundo, replicar los mismos resultados, con un grupo independiente que no tenga nada que ver contigo. Si no se replica, no vale para absolutamente nada. Así que las alcoholeras, cuando pagaban esos estudios, realmente no los podían manipular. ¿Qué hacían? Es que ponían el foco en ciertas cosas que, sin ser mentira, pues hacían entender a la gente algo que no era. Por ejemplo, decían, el alcohol, en estos estudios hemos comprobado que es bueno porque tiene el alcohol antioxidantes. Y es bueno para el corazón, es bueno para, en fin, bien, maravilloso. Y no era mentira, es verdad. El alcohol tiene antioxidantes. Me refiero al alcohol, a la cerveza y al vino. Lo que pasa es que el alcohol, aparte de tener antioxidantes, pues tiene eso, alcohol, y genera dependencia, genera tolerancia, genera abstinencia, genera un montón de problemas a nivel, corporal, porque no permite, pues, absorber el agua, es diurético, en fin, un montón de problemas. Con lo cual, los antioxidantes sí que es cierto que son buenos, pero están los antioxidantes en las verduras, en las nueces, en todo tipo de alimentos, y no es necesario tomar alcohol para eso. Así que, después de muchos intentos, de años y años de estudios y de un montón de dinero en marketing y de la presión, el lobby de las grandísimas empresas, de los millones y millones de euros que generan estas empresas, toda la presión que han tenido porque a la gente crea y la Organización Mundial de la Salud diga que es bueno el alcohol, a pesar de todo, ¿sabes qué, Jesús? Que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado que el alcohol no es bueno para la salud en ninguna medida. Que ni una copita ni dos. El alcohol es malo para la salud. Punto. Por mucho que han intentado y el dineral que se han gastado y la presión que han tenido y las llamadas a despachos, millones. Y sin embargo no lo han conseguido. Me refiero con esto que no es tan sencillo. Que todo no es una gran conspiración. Pero de nuevo, ahí está. Ahí están las creencias. Somos seres humanos todos y no es tan sencillo. La influencia existe, la presión existe, pero luego alguien dice que me da igual lo que digas, que yo voy a poner aquí lo que es y punto. Y me da igual. Que me vas a amenazar, amenázame, no me importa. Al final eso no es tan sencillo, me refiero. Son seres humanos como tú y como yo y tienen sus emociones, sus seguridades e inseguridades, tienen en fin, son grupos de gente preparados precisamente para tomar decisiones. Y no gente manipulable como si fueran títeres y que todos se dejan comprar con el dinero. Se intenta, claro. Y eso, como digo, no es ningún secreto. De nuevo, me muestras, Jesús, solo argumentos que son fácilmente desmontables. Yo no sé la verdad. Lo que sí sé es que si cojo un argumento, lo puedo rebatir con argumentación racional. ¿Vale? Te has saltado mi comentario de que ese color azul te queda genial. Gracias, Loli. Es un azul muy especial. Jesús, ríndete, no hay quien pueda con David. Y lo que la ciencia puede demostrar. Lo digo con cariño. No, pero yo sé, Keka, que yo no voy a convencer a Jesús. Y tampoco es mi intención. Mi intención sobre todo es coger estos argumentos y mostrar cómo se puede con ellos trabajar de forma racional. Porque son argumentos irracionales. Y no pasa nada, porque yo realmente no pretendo convencerlo a él de nada. Otra cosa es que, por ejemplo, yo tuviera un paciente que me muestra todo este tipo de narrativas y yo, viera que este tipo de narrativas supone para la persona un malestar muy grande, porque es algo muy frecuente. Que uno asuma narrativas de opresión de un estado opresor
de una élite que nos invade, que no nos deja vivir y nos quita la libertad, y que eso le genere malestar. Si eso es así, yo voy a tener que trabajar precisamente para que ese malestar, por la vía que sea, no le genere el malestar que le está generando, ¿no? Pero no es el caso. Yo no pretendo cambiar a Jesús. Yo no diría que fuera por esto Bioman. Por esto no diría que Jesús es socialista. Yo diría que Jesús, dado que está con la narrativa de que todo es una gran manipulación de las élites, es posible que lo que sea es que incluso interprete que los partidos políticos son títeres de estas élites y que al final izquierda o derecha incluso es algo generado para manipular a la gente. Eso diría yo. Bioman también tiene sus propias creencias y dice que el socialismo es una enfermedad. Creencias, de nuevo, irracionales, porque el socialismo no es una enfermedad, tampoco lo es la derecha. Ser de derechas no es una enfermedad. Jesús defiende su creencia, claro, así es. Pero de nuevo tenemos a una persona como es Bioman que todo lo filtra a través de su forma de ver el mundo, que es a través de la política. Y todo el mundo no ve el mundo a través de la política. Y Jesús, por ejemplo, no lo ve a través de la política. Es Bioman con su forma de filtrar la vida. Cada uno tiene dentro de su de su forma de pensar, sus propias creencias. Y a través de eso lo filtra todo. ¿Sabéis el dicho ese de... ¿cómo era? Todo ladrón cree que es de su condición o algo así. Que hay un ladrón y sospecha de todo el mundo y ve a uno y dice, a ver si ese me va a robar. Y ve a través de sus creencias propias. Es así, es algo que no podemos evitar. Y como decíamos antes de la infidelidad, alguien es infiel muchas veces y suele sospechar de su pareja, suele ver cosas que no son, porque, bueno, todo lo filtra a través de esa posibilidad y esa vida a través de la infidelidad. Son creencias al final. Entonces, ¿las enfermedades son aleatorias? No, no son aleatorias. Las enfermedades son causadas por una sucesión de factores de riesgo que, sostenidos en el tiempo, tienen esa capacidad, pero siempre en conjunto, de generar una enfermedad. Pero no es causado jamás por absolutamente nada, Jesús. Nada causa una enfermedad. No podemos decir, este elemento causa una enfermedad. Ni siquiera con cosas tan demostradas como el tabaco y el cáncer de pulmón. Ni siquiera así. Porque el tabaco y el cáncer de pulmón tienen una relación de 2 de cada 10. 2 de cada 10 personas que fuman toda su vida tienen cáncer de pulmón. 2 de cada 10, es decir, 8 de cada 10 no lo tienen nunca, por mucho que fumen, años y años. Con lo cual esto nos dice que todo factor es un factor de riesgo, no un factor causal. Sí, ves Raquel, por lo que te decía, que no se trata de cambiarlo, de cambiar las creencias de Jesús en absoluto. Hola Estrella, ¿estás en YouTube hoy? La izquierda tiene cosas buenas y malas, igual que la derecha. Ojalá se extrayera lo bueno de cada propuesta política y surgiera un partido que las compatibilizara. Es un tema, desde el punto de vista de la psicología, bastante difícil, pero desde luego que son mundos mentales completamente opuestos. Yo sé que muchas veces cuando alguien dice que hay un partido que busque el beneficio de la sociedad, sin ideología no es posible. Porque al final el beneficio de la sociedad siempre es un sesgo, siempre es el beneficio para la sociedad desde mi punto de vista. Y el beneficio para la sociedad desde mi punto de vista a veces es, pues vamos a dar más facilidad a las empresas para que generen puestos de trabajo, y a veces lo mismo la ideología contraria es, no, vamos a mejorar las condiciones laborales de la persona, que tenga más posibilidad o tenga más protección laboral. Pues, es decir, el bienestar para la sociedad es un sesgo, es lo que considera la persona con su ideología. Con lo cual es muy difícil a veces establecer qué es lo mejor o lo peor, porque cada uno, en sí mismo, cada uno cree que está haciendo lo mejor.
Y la derecha, cuando opera con su ideología, cree que está haciendo lo mejor para su sociedad, no está mintiendo a nadie. Y la izquierda, cuando hace lo mejor para la sociedad, cree que está haciendo lo mejor. No están conspirando contra nadie. Realmente hay una intención de el beneficio para la sociedad desde ideologías opuestas. Sí, sí, Jesús, pero no me estás dando una alternativa que yo no conociera. Yo la conozco muy bien, la teoría. No sé si has visto a Enrique Corbera, pero yo, vamos, sé perfectamente su teoría. He leído sobre él, sé lo que está haciendo, conozco a Hammer. No me estás mostrando realmente algo que yo no supiera. Pero no solo esto, porque a mí me interesa mucho todas esas supuestas alternativas, como el Reiki, como he investigado mucho el mundo del medium, todo el mundo de terapias pseudocientíficas, porque a mí me interesa. ¿Realmente crees que me estás mostrando algo que no sé? Pero tú me has visto a mí describir cosas de este estilo con bastante soltura. Yo sé de lo que me estás hablando. Solo que yo sé además que no tiene evidencia científica. ¿Vale? La alternativa que me propones realmente no es para mí una alternativa. No es para mí algo que no conociera, me refiero. ¿Y se ha bloqueado esto? Porque se había bloqueado esto, ¿no? A ver, vale, ahora sí. Bueno, voy a ir despidiéndome, ¿vale? En Suiza, por ejemplo, el pueblo vota constantemente las propuestas, soluciones distintas. Sí, el tema del referéndum para todo también es una opción. También es, de nuevo, algo difícil de gestionar. La gente tiene que estar dispuesta, tiene que estar muy informada. También son posibles soluciones y cada uno tiene sus inconvenientes. Claro. Bueno, voy a ir despidiéndome. Hoy el paciente que tengo ahora siempre llega tarde, así que no hay prisa, pero gracias a todos, de verdad. Hoy por hoy hay muchas cosas que nos hacen desconfiar. Gracias, Keka. Adiós, Jesús. Hasta otro día. Ay, no me has podido escuchar, Rita. Nada, yo sabéis que luego lo subo otra vez. Gracias, Loli. Bueno, macho. Os voy a despedirme por aquí por YouTube. Dios, muchas gracias por estar por aquí. Gracias, Estrella. No sé por qué te has pasado hoy a YouTube, Estrella. Un abrazo. Dios. Muy interesante, como siempre. Gracias. Gracias, Carmen, Mar, Eka, Evelyn, Mirari. Tim. Espero que haya estado interesante, aunque a veces hablamos un poco de todo. Pero bueno, de verdad que aunque a veces aparezcan temas que no son del interés de todo el mundo, de todos modos estamos hablando de psicología, de cómo nosotros con nuestros pensamientos generamos a veces cosas, emociones muy intensas y al final esto es psicología también, incluso las ideologías, las formas de pensar complejas, todo eso es psicología también, porque están marcando la conducta y la vida de una persona. Cuando alguien cree férreamente en algo y no sale de ahí, está marcando su vida. Con lo cual esto es psicología también. Y por eso me parece interesante a veces comentar estas cosas, porque de verdad que es eh, entender esto creo que nos da mucha comprensión de las personas, de por qué hacen lo que hacen. ¿Sabes que tienes el team las chicas de Zorel? No jodas. No lo sabía. Emanuel, te vienes mañana a las 10 y hablamos de esto, ¿vale? Porque voy a cortar ya, ¿vale?
Silvia, os venís mañana a las 10, ¿ok? Marcho ya. Adiós, adiós. Voy a cortar allí, que tengo que levantarme para cortar. Mañana a las 10, ¿eh? Todos los días a las 10 de la mañana.